Habla de varios intelectuales, entre ellos un intelectual en Bélgica, falleció hace poco, y en España también, un comediógrafo que dejó huella de acá de los años 40, 50 dentro de la literatura y sobre todo de la comedia española, y vimos intelectuales en América del Sur o Hispanoamérica, sobre todo en Perú. Un vicario castrense, o que actualmente se denomina como vicario general o episcopal del arzobispo castrense de España, es un sacerdote que dirige y coordina la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Es como aquel que dirige y coordina la asistencia religiosa, es decir, del conjunto del ámbito militar pues, en nuestro país, por ejemplo, pero vamos, que esto sucede en otros países del mundo y también en Europa, como en América. La sinergología es una disciplina que analiza y descodifica la comunicación no verbal, inconsciente o semiconsciente de las personas, centrándose en los microgestos y posturas corporales durante una interacción. Fue creada por el investigador Philip Thatcher en la década de los años 80 y la etimología, el término proviene de la unión de tres raíces de origen griego, es decir, que la etimología proviene del griego, viene del griego, formado por sin, que es junto, ergon es actividad, acción o trabajo, logos es estudio, tratado o discurso, en este caso aplicado a la situación de comunicación, y el significado literal del propio término es estar juntos y activos en una situación de comunicación. Eso sería la sinergología, que es estar juntos y activos en una situación de comunicación, de ver los gestos o microgestos o que se ven en torno al inconsciente o el semi-inconsciente, como sería. Un intelectual, un ejemplo dentro de la literatura española, como fue Adolfo Torrado, que fue comediógrafo español, muy popular, o tuvo una popularidad muy destacada en la década de los años 40 y 50 dentro de España, y también a su vez su hermano, Ramón Torrado, fue director de cine. Ambos pues, dejaron huella en el mundo cultural. Adolfo Torrado fue en el ámbito de la literatura, de la comedia, y su hermano Ramón Torrado en el ámbito del cine. Noel Godin fue escritor, crítico de arte, activista y payaso belga, mundialmente conocido por sus actos de guerrilla pastelera consistentes en darles pastelazos en la cara a sus víctimas. Y luego tuvo varios seudónimos o alias, como por ejemplo fueron Jorle Glupeg o el encantador belga Yuri Tavion. Aparte de ello, aparte de ser crítico de arte, bueno, activista y payaso, se dedicó al ámbito de la literatura. Una de sus obras es Cosmos, de 1996, que ya tiene 30 años este libro, pero fue una figura, bueno, pues que daba guerrilla pastelera consistente en darle pues, pastelazos a todas las víctimas, que es decir, era como un humor, que además el humor en el siglo pasado y parte del siglo actual es importante también no perderlo porque es lo mejor para cualquier forma y vida democrática en el ámbito de la risa, por ejemplo. Adolfo Tortola fue sacerdote católico argentino, fue obispo de Catamarca, vicario castrense, arzobispo de Panará y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y estuvo ligado a crímenes de guerra que hubo durante el régimen dictatorial o la dictadura militar tras el golpe de Estado en 1976 en su país. Carlos Oquendo de Amat fue escritor peruano, uno de los más destacados de su tiempo, junto a otros compatriotas escritores. Entre ellos, pues destacaron José María Eguren, o por ejemplo César Vallejo, que es el más conocido dentro de la literatura peruana, Martín Adán, César Moro, entre otros, que bueno, hubo muchos escritores y artistas e intelectuales destacados en su país. Y también como uno de los más sobresalientes exponentes de la poesía contemporánea de su país, que sería la literatura de Perú. Martín Adán fue poeta y narrador peruano, considerado el innovador en la prosa de ficción y uno de los fundadores, junto a José María Eguren y César Vallejo, de la poesía moderna de su país. Una de las obras suyas fueron o es Diario de Poeta de 1975. Martín Adán, José María Eguren, César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, el propio César Moro fueron los destacados intelectuales de la literatura peruana. Y por último, César Moro, que fue poeta y pintor peruano, perteneció al surrealismo. Tras una formación autodidacta, firmó su primer trabajo
un dibujo modernista, en 1921 como César Moro. Al final fue el nombre que escogió él y con el cual a partir de ese momento pues, convirtió en una de las figuras más destacadas del siglo XX en Perú y dentro de la propia cultura. Carlos Oquendo de Amat se cumplen 90 años de su fallecimiento, el 6 de marzo, y de César Moro se cumplen 70 años, hace unos días, alrededor de 15 días. El día 10 se cumplieron 70 años del propio César Moro de su fallecimiento. Y todos ellos dejaron huella, salvo un ejemplo en Argentina, que fue además relacionado con la religión. El resto fueron escritores importantes dentro de la literatura peruana, de Hispanoamérica y del conjunto de lo que sería América del Sur. Así que con ello finalizo y si os gusta este vídeo, comento que es historiador y también si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, poner comentarios y con ello, bueno, repito, nuevo que es historiador, finalizo y ya nos vemos en el próximo vídeo.